Hoy vamos a conversar de algo que seguramente a usted, como a mí, nos importa mucho, y es el uso del lenguaje, es decir, la capacidad que tiene la gente de expresarse. Expresarse, escuchar, oír, dialogar. ¿Le atrapa el tema? Y tiene su importancia porque hoy lo vamos a hacer con dos de nuestros columnistas del programa, el doctor Pedro Luis Barcia y el doctor Antonio Ambrosini, y con ellos vamos a dialogar de esto. ¿Cuántas veces usted se encontró con que los chicos no saben expresarse, tienen incapacidad de dar ideas o de preguntar, de plantear? Vos, Pedro, has utilizado en algunas de tus charlas y en algunos de tus escritos en la academia... Me vas a criticar por algún neologismo, seguro. Me vas a hacer quedar mal con los colegas. No, vos sabés que esto lo hacemos entre nosotros, así que esto no tiene trascendencia tampoco. Muy bien. Pero vos usaste algo que a mí me llamó mucho la atención al leer algunos de tus trabajos, donde hablas de la pobreza, el umbral de la pobreza, la exclusión, y hablas de la exclusión social, pero decís que nadie habla de la exclusión lingüística. Así es. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si una persona dentro de una comunidad, una familia, una tribu, un grupo, lo que sea, se endoculturiza, como se dice horriblemente, si adquiere una cultura a través de la lengua. La lengua es la madre, sobre todo en la casa, es la que transmite todos los valores, el sistema de la cultura, etc. A medida que el chico avanza en su educación, la lengua sigue siendo el elemento conectivo de todos los saberes, porque la lengua es un valor por sí mismo, pero además es la vía para la transferencia de todos los otros saberes. Vos estudiás matemática, geografía, física, siempre con lengua. Entonces, no se ha dado el papel, o ha ido perdiendo, mejor dicho, el papel que tuvo la lengua inicialmente, como lo llamaba Montessori, de cemento curricular, que pegaba todo el currículum. Hoy día se ha hecho de la lengua una materia. Es decir, el común denominador. Claro, es el común denominador, el sustento de todo. Hoy día, acordate que el caso del conquistador romano que no podía dominar una tribu, que estaría situado donde está la Holanda actualmente, y le cortó la lengua a todas las mujeres de la tribu. De esa manera logró que no hubiera más transmisión cultural y dominó la tribu. Es decir, si no tienen la lengua madre, por algo se llama madre, si de herencia y demás, el chico no tiene sustento. Pero además de esto, la lengua ha pasado a ser una materia dentro de un programa, en vez de ser el elemento que conecta todo el tejido conjuntivo de toda la escuela, de toda institución y de toda la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con un egresado nuestro que no tiene capacidad de expresión para armar 5 frases, presentarse siquiera en una entrevista, con lo cual pierde un empleo, o redactar elementalmente una presentación o atender a las instrucciones que se dan por escrito en un formulario? Pierde trabajo, pierde posibilidad social, y si ese chico no tiene una elemental diserción para poder expresarse, reclamar por sus derechos, protestar, levantar la voz en una reunión y decir lo que piensa, es un sometido, es un hombre que el sistema lo ha hecho un dominado nato, porque no tiene posibilidades, y lo que no sale por la boca, sale por la trompada, sale por el palo, sale por el piquete. Es decir, que el no saber expresar, eso me parece que tiene algunas connotaciones que me gustaría discutir un poquito más después, a medida que vayamos entrando al programa. Porque me parece que el que salga por el piquete o el que salga con el palo no es un tema de incapacidad por ahí, de expresión, sino por ahí puede haber restricciones respecto de que el que está enfrente tampoco quiere dialogar. Sí, pero ojo, que junto a esto va en el desarrollo que es el planteo mío, el desarrollo de la oralidad, la cultura del diálogo. Si la cultura del diálogo no se da, evidentemente, además que los gobiernos puedan establecer silencio del otro lado y no quieran dialogar. Entonces sí, pero lo que está faltando es mesa de diálogo. Y esto, Antonio, ¿cómo lo vivís vos como padre, por ejemplo? Porque esto es un... Es muy joven, Antonio, no tiene experiencia siquiera. Sí, los chicos de ella estudian en la universidad, así que... La verdad que la tentación cuando lo escuchaba Pedro es, ¿no estaremos diciendo lo que decían nuestras abuelas? Esta juventud perdida. No le digas que es tan viejo, ¿eh? No, lo que decían nuestras abuelas, esta juventud perdida. ¿No estaremos repitiendo un cliché? Porque lo que pienso es que por primera vez en la historia de la humanidad convivimos en un mismo ámbito de tiempo y espacio, gente construida distinta. Nosotros somos de la generación de Gutenberg, con el eje en el libro y en la palabra. Y la construcción de la realidad es secuencial, ¿no? La palabra, la oración, la frase, etc., ¿no?
las paredes, el techo, así se hacía la casa secuencialmente. Y los chicos hoy que pasan 4 horas promedio frente a la pantalla del televisor, que navegan 1 hora y media los 10 millones de internautas que hay en Argentina, donde un país que vamos a los 30 millones de teléfonos móviles sobre 40 millones de habitantes, es una generación distinta, donde se comunican por la imagen. Y entonces la construcción es, veo, siento, percibo, me conmociono. ¿Qué significa esto? Que convivimos gente distinta, gente que ha hecho de la imagen del lector frente a la chimenea una imagen idílica, y la imagen de los chicos idílica no es esa, sino chateando con el joystick o jugando. Por lo tanto, los medios tienen que saber que para desembarcar a estos dos públicos, a que forma parte Pedro y yo, y vos, porque vos también tenés tus años encima. Sí, sí, Plenos de pero no me lo digas así como lo tenés encima. Y los jóvenes quizás tienen que utilizar métodos distintos, porque para mí probablemente un aviso o una publicidad o un comentario en un medio gráfico sea agradable, y en cambio un banner que me estalla en la pantalla de la PC puede ser poco amigable. En cambio para mi hijo, que puede chatear, escuchar música y estar en la PC, un banner que le estalla le resulta más amigable. Sí, quizás me parece que debemos comprender, para terminar este razonamiento, que convivimos gente construida culturalmente distinta. Sí, ¿no? Pero yo como educador recibo todos los años, y trabajo en primero y quinto de la universidad, recibo 100 muchachos por año de 18 años que cada vez han ido perdiendo más una capacidad expresiva, y que no, en una entrevista de empresa, la imagen no lo ayuda, porque el hombre no puede dibujar quién es él. Yo te entrevisto a vos y te pregunto, Antonio, ¿quién sos vos? Y el chico no sabe ni siquiera articular su propia historia porque ha perdido la secuencialidad. La secuencialidad es hija de la escritura y de la lectura, pero no tiene que ser abusiva, de acuerdo con vos, excluyente, pero sí es un elemento constitutivo. Y el chico no escuchó cuentos, no lee, entonces ni tiene enseñanza de la lengua, y para mí, pese a ser de la facultad de letra, es más importante la oralidad que la escritura. Sí. El chico, el problema tiene que quede indemne. Le dan instrucción para llenar un formulario, como yo decía, aspirando a un empleo, y no puede porque no tiene lectura comprensiva. Entonces, yo quiebro más cañas más que por la escritura, por la oralidad. Mirá lo que ha pasado en la enseñanza nuestra, y por eso voy también a la imagen, inclusive defendiéndola. No hemos tenido educación en imagen, pero de las 4 cosas que hay que enseñar en la escuela, leer y escribir, oír y hablar, las 2 primeras se chuparon todo. El oír y hablar no lo cultivamos, se da por dado. Eso es cierto, no, por ahí se ignora, porque cuando uno dice los chicos van a la escuela a aprender a escribir, a leer y escribir. Claro. Y aquellos dos, exacto, no se habla de eso. Y cuando más grande es el número de alumnos, como está pasando actualmente las denuncias que hay de 50 alumnos por clase, no digamos en la universidad, donde no digo él que es exitoso y tiene 600 alumnos en su maestría, pero bueno, pues ninguno baja de 200 alumnos, no puedes dialogar en clase. Si has perdido la dimensión humana del diálogo, entonces ¿qué pasa? Tomás examen escrito y la escritura vuelve otra vez a imponerse sobre la oralidad. La oralidad para mí es básica porque el 90% de lo que una persona durante el día hace no es cultivar imagen, no es escribir, es hablar. El 90% tenés después un porcentaje reducido de escritura, un porcentaje más reducido de imagen, porque no estamos acostumbrados a manejarnos con la imagen, y un poquito menos todavía de gestualidad. Uno es abusivo por entrerriano que ejecuta demasiadas formas, pero vuelvo a esto. La oralidad a mí me preocupa porque tenemos en estos momentos, además de los medios escritos, tenemos los medios audiovisuales, televisión y radio, ¿verdad? La radio en este país fundó el hábito de hablar disertamente y enseñó a los padres de los inmigrantes a hablar el castellano. Y esto es una responsabilidad importante. Y la televisión, la mitad de la televisión por lo menos es imagen, la otra mitad es discurso. Entonces la oralidad es lo que tiene que cultivarse, y fíjate que es tan desconocida la oralidad o desatendida, que los otros días en Cartagena, públicamente en una entrevista de prensa, le dije a Víctor García de la Concha, esta palabra no está en el diccionario. ¿Cómo puede ser que no esté la palabra oralidad en el diccionario si el 90% de la actividad nuestra es así? Cartagena es donde se hizo el último congreso, hace poquito, el Congreso de la Lengua Española, y el señor de la Concha es el presidente de la Real Academia Española. Se le digo esto porque por ahí, usted lo leyó en estos días en los diarios, pero por ahí se le pasó. Volvemos de inmediato, pero Pedro García me dejó con un tema. Me hizo acordar cuando yo tomaba en la universidad exámenes orales.
Y hay O algunas... Témpora o Mores. Y no Marianito. Existía la universidad. No estás viendo una película del futuro. Estás viendo una película del presente. Y sucede en las aduanas de Argentina. Gracias a la tecnología de la AFIP, nuestro país se suma a las 24 naciones del mundo que ya calificaron como aduana segura, a partir de la incorporación de escáneres que garantizan competitividad para nuestras exportaciones y seguridad en las importaciones, además de un sistema de seguimiento satelital para que las cargas que ingresan al país transiten seguras hasta su destino final. Argentina ya tiene aduana segura. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Si no querés depender de nadie, ¿por qué vas a depender del alcohol? ¿Tenés problemas con el alcohol? ¿Querés ayudar a alguien que los tiene? Llámanos 0800-222-1133. Cedronar, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación. Bueno, y le decía en el bloque anterior a Pedro García que me hacía acordar, haciendo la comparación entre los exámenes orales y los escritos. Claro, yo recuerdo que cuando yo empecé, y no me digan nada, cuando yo empecé... No, tu compañero Juan José Paso. Me acuerdo que teníamos las comisiones donde tomamos exámenes, y tomamos exámenes orales. Entonces, la Facultad de Ciencias Económicas en aquella época cerraba a las 10 de la noche. No seguía. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando estábamos tomando exámenes, nos íbamos con los chicos al café de la esquina, ahí en la calle Uriburu y Córdoba, y seguíamos en el café charlando y tomando los exámenes. Ahora, vos en el examen oral tenías la posibilidad de apreciar la duda, cómo el tipo se posicionaba, la cara de sorpresa. Es decir, tenías una comunicación absoluta respecto de lo que te decía. Te lo decía con los gestos y con el balbuceo o con la afirmación concreta. Ahora, cuando después tenemos 300 alumnos y no podés tener dedicación para hacer eso de media hora con cada alumno o 40 minutos. Entonces, ¿qué haces? Y haces un formulario para que te contesten y en la exquisitez haces el multiple choice, que es en definitiva poner una afirmación y decir 5 frases posteriormente, marque la correcta. Y entonces eso podía ser una cosa mal hecha, con lo cual era muy fácil hacerla, o una cosa razonablemente hecha, donde se duda ante cada respuesta respecto de cuál es la positiva. ¿No te acordás que los norteamericanos inventaban más la grilla, donde estaban los agujeros donde tenía que aparecer la cruz? Entonces un argentino, que fue el primero que fue detectado, marcó todo. Entonces siempre coincidía el agujero con la cruz y aprobaba con 10. Hasta que se dieron cuenta que un promedio tan alto. Bueno, los argentinos en sentido en el exterior también podemos engañar alguna vez a algún norteamericano. Pero la masividad, como decís vos, impide esta expresión oral. Él, en el posgrado, a lo mejor ahora no porque tiene muchos alumnos, pero hay posgrados más chicos que te permiten un mayor contacto. Se retoma un poco el diálogo en el posgrado. Tenemos un límite de 25 alumnos. Ah, bueno, eso es ideal. Claro. Eso es ideal. Ahora, lo que pasa es que es ideal, pero te van a decir es elitista. Pero bueno, eso tiene otra connotación, ¿no? Sí, claro. Pero es que una universidad con un número muy grande de alumnos es contra natura. Esta es la realidad. La universidad, cuando se fundó en la Edad Media, el hombre tenía 3 momentos en la clase. Era la lectio, porque tomaba un apotegma, un refrán, lo que sea. Bueno, refrán quiere decir un aforismo, lo leía y lo comentaba y lo desarrollaba. Sí, la lectio, la explicatio y después la disputatio, todos participaban. O sea, habían inventado algo importante. El uso de la universidad lo fue matando. La reforma universitaria vuelve otra vez porque hubiera participación del alumnado. Pero el número de alumnos vuelve a imponer la clase magistral. ¿Qué es lo que el alumno perdió en la oralidad de la educación? En nuestro país, por lo menos. La capacidad de preguntar. Un chico de 4 años, tenés el hijo, está leyendo el diario, ¿no? Clarín, para hacerle gusto a él, que trabajó tanto en el diario, yo de la Nación, pero en fin. Entonces, está leyendo el diario y el chico te dice, ¿por qué vuela la mosca? Y vos le explicás por qué tiene alas. ¿Y por qué tiene alas? Y a partir de ahí viene un encadenamiento y vos terminás, andá a mirar televisión. Y sigue leyendo el diario tranquilo. ¿Qué es lo que pasa con la escuela? La escuela va a matar esa capacidad del chico de preguntar, que es absolutamente humana. Entonces vas a acostumbrarlo a responder, con lo cual digo,
el poder pasa al docente, que es el que tiene la pregunta y con la cual castiga o premia. Y la capacidad de pregunta y de cuestionamiento, que es lo que tiene que desarrollar la escuela y mucho más la universidad, se amortece. Y el pibe es una máquina de responder y no de preguntar. Tomo en primer año un pibe en comunicación, y le digo, muy bien, pregúntame algo. ¿Qué quiere que le pregunte? Ni siquiera haces la pregunta correcta. Y a partir de ahí, cuando tomamos una pregunta sobre un tema determinado, tardamos 10 minutos en formularla debidamente, porque el chico perdió esa capacidad que debía ser estimulada. Y ese juego de preguntas permanentes te lleva además al otro tema, que cuando vos le preguntás, haces que te fundamente lo que te está diciendo. Y si falta fundamento, falta capacidad de análisis y de respuesta. Ahora, con respecto a los métodos de enseñanza, a veces el resultado le pone el adjetivo al método. Entonces, si el resultado fue bueno, el método fue bueno. Hace poco leí que en Santa Fe se decidió que no se repetía más primer grado. Entonces no se repite más. Se repite a partir de segundo grado. Y hablando con gente, digo, este sistema no es injusto en el fondo. Y me comentaron, por ejemplo, que en los países escandinavos, hasta los 16 años nadie repite. Y prácticamente no hay notas sino orientaciones. Y la gente comienza a competir seriamente a partir de la adolescencia. Con lo cual, estos sistemas que a veces nos los prejuzgamos y estos sistemas clásicos como mejores que los sistemas modernos, tengo dudas sobre exactamente que cada país pueda aplicar una regla general y que cada país debe, en definitiva, adoptar el método más saludable para construir su propia cultura. El otro tema, vinculado al tema de la tecnología, volviendo a una discusión anterior, si bien hay pocas preguntas y respuestas, hoy la tecnología permite una libertad de expresión que antes nunca había existido. Antes se hablaba de libertad de prensa. La libertad de prensa, como decía el padre Castellani, de la libertad de prensar. La libertad de alguien de sacar un medio. Pero decía que la escuela era el instrumento para enseñar a leer el diario. Muy bien. ¿Qué significa esto, Ricardo Pedro? Que la libertad era para aquel que tenía la capacidad de sacar un diario, tener una radio, un canal de televisión. Pero para la gente, el individuo común, su capacidad de interpretación o de diálogo, salvo la carta de lectores, se limitaba a la charla que tenía con sus amigos o con su núcleo íntimo. Pero la libertad de expresión en el sentido de una posibilidad de alcanzar a cientos de personas o a miles, recién se plantea con Internet. Porque ahora los blogs y esta capacidad de respuesta permite un nivel de interconectividad inimaginable. Y hoy resulta que opiniones que antes eran privativas se convierten en opiniones casi universales. Y este dato me parece un dato interesante a favor de la tecnología en cuanto a la capacidad de la libertad de expresión. El problema que presenta Internet para la educación, para la escuela, porque el chico podrá guiarse muy bien, pero la escuela tiene que plantearse claramente esto. Todos los sistemas de integración del saber han tenido una imagen graduada, es decir, cuando Aristóteles planteó la articulación de esferas en lo que se decía la enciclopedia, la enciclopedia después, en un sentido primero, no condenatorio como el uso hace actualmente, cuando Platón presentó la casa de la sabiduría por parte, vestíbulo y demás, cuando Conte hablaba de la escalera, cuando la Edad Media hablaba del árbol, estaba hablando de una estructura visual, o sea que hay un importante componente visual en la organización del saber. Hoy tenemos la red. ¿Qué dificultad presenta la red frente a nosotros? Que la red no tiene centro. O sea, es una torpeza que una propaganda otro día de la red mostraba una tela de araña. La tela de araña tiene un centro geométrico. Claro. No, entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre? Y de allí que la educación tiene que afanarse, en el buen sentido, ¿no? En esto. En enseñar al chico a buscar. En ayudarlo a navegar, no dejarlo expuesto a cualquier cosa porque cuáles son los sitios más confiables, si Wikipedia es o no es. Perdón, esto es lo que importa para que el chico tenga su propio timón. Mira, eso, perdóname Antonio, lo anoté aquí porque ya estaba terminando el tiempo de este bloque, porque vamos a seguir hablando enseguida de esto, porque es sustancial. ¿Ves? ¿Cómo hacemos para guiar? ¿Cómo hacemos la información para aprender a buscar información? Me parece que es un tema central. ¿Le parece? Estamos de inmediato. Para conducir hay que estar bien despierto. No permitas que el cansancio te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Bueno, y dijimos recién que el problema no, es una maravilla, decía Antonio en definitiva, que uno hoy con internet y a través de los blogs, uno puede decir lo que quiere, lo que piensa, es decir, tiene su propio diario en definitiva, si alguien quiere usarlo, es decir, uno quiere conocer o si quiere aportarle cosas, es decir, hay una interacción excelente. Pero el punto es este, cuando estás buscando algo en internet y pedís, me parece que está faltando algo. Me entran de golpe 10 líneas diferentes respecto a lo que estoy buscando y abajo me aparecen los numeritos de 1 a 10 para seguir con otras 10, otras 10, otras 10, otras 10. Y el tema es, ahora estoy inmerso en un mar enorme de información. Exactamente. ¿Y qué hago? ¿Cómo busco lo que necesito? Y este es el tema, y por eso están ustedes, para que me expliquen eso. Que comience más joven. Muchas gracias. Soy yo. En estos 3 momentum, ¿no? La invención de la escritura, la invención de los tipos móviles por Gutenberg y este gran periodo de Internet, estamos en una transformación que tenemos la autonomía de una hoja seca en medio de una tormenta. Es muy difícil saber, cuando estás en medio de los cambios, hacia dónde van los vientos. Tendríamos que tener la posibilidad de subirnos, no sé, a una terraza y poder... Con lo cual, lo que estamos diciendo son líneas que fundamentamos, pero tanto creo que él como yo sabemos que estamos en una transformación tan extraordinaria que es muy difícil, como decía un irlandés, pronosticar es difícil y sobre todo el futuro, ¿no? Uh-huh. El tema de la enciclopedia. La enciclopedia británica, extraordinaria definición sobre los temas. Aparece Wikipedia. ¿Y qué es más confiable? Perdóname, explicarle a la gente qué es Wikipedia. Sí, Wikipedia son definiciones que dan los internautas, que de una gran base de datos, el propio proceso permite que haya confrontaciones sobre las definiciones, cualquiera. Se va decantando. Se va decantando y termina una definición que está casi aceptada por miles y miles de internautas. Y yo te digo, ¿qué es más válido? La definición que da un anglosajón sobre lo que es el capitalismo, con toda su cultura, él da, y los demás dicen que sí, una definición. Retocada por un indio, claro, por un japonés. Exactamente. Claro. O la definición de Wikipedia que resulta de la selección... Del diálogo permanente. Sí. Estamos frente a un fenómeno realmente magnífico que creo que es muy difícil de alcanzar. Y acabo de, en un capítulo de un libro que vamos a publicar que se va a llamar No seamos ingenuos, frente a la televisión y los medios, una advertencia no condenatoria, sino simplemente estamos alerta, porque en el cambio que dice Antonio ese que no tiene medio, estamos en mitad del vorágine. Bueno, ahí el capítulo final está muy bien hecho y analiza la confiabilidad de Wikipedia y termina concluyendo que efectivamente Wikipedia aproxima mucho, y además muy actualizado hasta último momento viene de Wikipedia. Entonces, el problema siempre va a estar en quién orienta al muchacho para que se oriente. Uh-huh. Es decir, el chico es un cibernauta, ¿verdad? Pero tiene que tener timón, tiene mucha vela con internet, tiene que tener cierto timón para saber que hay sitios que no son confiables. Ahora, ¿quién enseña eso cuando los maestros no tienen más que, yo te diga, según los datos estadísticos, hay un 80% que nunca entró en internet? De los maestros. De los maestros argentinos. Entonces, tenemos que atender a eso, a que esté presente en la internet en el aula. Lo que decíamos hoy de manuales interactivos, donde vos decís San Martín cruzó los Andes y el dice y aparece allá la imagen de San Martín cruzando los Andes, la forma de las vestimentas, los caballos como eran, y todo esto hace una integración notable. Pero ¿cuándo vamos a tener nosotros esta posibilidad? Como están teniendo los españoles, que en el 2008 está calculado que cada alumno va a tener su computadora, ellos van a decir su, ¿cómo es que dicen los españoles? Ordenador. Su ordenador, que es un francés, ordinateur, hasta el anglicismo computadora, su computadora y además una computadora madre para ir orientando el trabajo. Vamos a tardar mucho en esto, pero es algo que sería fundamental en este cambio. Pero si pasamos de la versión definitiva de las cosas como una enciclopedia a un tema más interactivo, vamos a ver que San Martín no cruzó los Andes a caballo, sino que estaba enfermo y lo cruzó en camilla. En camilla, ¿Cómo sí, colgado entre los burros. Y sabremos que Eva no le dio una manzana, porque la palabra manzana no aparece en la Biblia, sino que lo del árbol de la sabiduría. De cualquier manera la cosa no cambia en eso. Nos hizo perder el paraíso. O también nos vamos a enterar de que jamás Sir Arthur Conan Doyle en sus
libro sobre Sherlock Holmes, dijo Elemental Watson. Elemental, bueno, nunca lo dijo. Que esos son expresiones que aparecen en las películas y no en los libros. Eso es lo que nos permite la interactividad, poder compartir. Y yo creo que esto es Pero explica un poquito lo de los blogs, porque a veces a lo mejor la gente no puede no saber. Además de los sitios, de los llamados sites en internet, que es las señales que a veces dan las empresas o los canales. Sitio de la Academia Argentina de Letras. Y Después vamos a hablar de eso también, ¿eh? También está la posibilidad de que cada uno de nosotros haga su propio blog, su propia construcción de su propio sitio. Esto permite que cuando alguien indaga sobre un tema, si alguien escribió, la propia inteligencia de internet diga, vamos a Pedro García. Ah, bueno, pero espera. Si vos sabés esto, usted no lo sabe, o sí, pero yo no lo sé. ¿Cómo hago mi blog? Hay formas instructivas de hacer un blog. Cobrale. Porque Está esto es un bien. negocio. ¿Cuánto me cuesta hacer un blog? Vos sabés que cuando yo era periodista de economía, un día le pregunté a... De economía, no confunda, no de Ministerio de Economía. No, Era de economía, periodista de economía, del Clarín. área de economía en Diario Clarín. Le pregunté a Álvaro Alzogaray, ¿no? Una entrevista sobre... Digo, ¿y cuánto usted cree que va a ser la cotización del dólar, digamos, el mes que viene? Y me dice, eso se lo respondo a la oficina. Bueno, el precio no lo sé. No es mucha dificultad. Claro, ¿no? pero no hay mucha dificultad. ¿Sabés cuál es la Hay un dificultad? instructivo. Mantenerlo Claro, vivo. es muy fácil, hay Porque un te lleva instructivo. tiempo y además es importante allí. Si vos manejás bien la lengua, tu blog va creciendo. Eso es importante. Ponés Vos en decís internet- que hay un instructivo. No, ponés cómo hacer un blog Sí. y No, no. te dicen cómo hacer un blog. Bueno, pero ¿dónde lo busco el instructivo ese? ¿Dónde lo tengo? Entras en Google, por ejemplo, Ajá. y en Google pones cómo se hace un blog. Y ahí te aparecen miles de formas de hacer un blog. Ah, perfecto. Bueno, por lo menos este rato que usted pasó con nosotros, yo aprendí. Yo siempre aprendo cuando estoy con ustedes acá. Así que es una maravilla esto. Bueno, entonces, vos es que decías, el blog implica que yo puedo hacer y decir lo que quiero, lo pongo ahí, doy mis opiniones. Yo digo que, digamos, que no es... hay una sensación de liberalidad total en Internet y que cualquiera puede decir cualquier cosa, pero hay sitios que ganan confiabilidad, en el caso de Wikipedia, donde, primero que cuando uno envía el mensaje debe dar un domicilio, digamos, no es que se pueden crear domicilios e inventar nombres, y se contrastan. Y después se permite que esa afirmación o esa definición que uno tiene sobre capitalismo, o sobre marxismo, o sobre ateísmo, sea chequeada y contrastada por miles de otros internautas. Esto permite que finalmente lo que vaya quedando como definición de estos conceptos sea una selección de ideas, fuerzas, donde hay coincidencia generalizada a partir de lo que entendemos por capitalismo, ateísmo, etc. Y yo decía, ¿qué es más creíble o qué es más útil? La definición directa que nos da una enciclopedia americana o la enciclopedia británica, o esta que resulta realmente de montones De un libros. conjunto de... Y el blog tiene una particularidad interesante que en estos momentos está compitiendo con los diarios en línea, porque hay blogs que se anticipan con noticias. Vos fijate lo que pasó anoche con la tormenta. Uno de los canales, no vamos a hablar de qué canales, tiene un blog de imágenes. Entonces todos los televidentes le inundaron también el blog, pero tuvo filmaciones de toda la ciudad de Buenos Aires en poco tiempo. Entonces la documentación que ahí apareció fue enorme, inundatoria fue en ese sentido, pero a su vez están los que se van convirtiendo un poco en testimonios y del momento en esto. No hay que esperar que salga el diario al día siguiente. Eso es interesante como fenómeno. Lo que dice es muy cierto. Digamos, esta blogsfera que se llama, ¿no? Este mundo de los blogs. ¿Cómo te expresas? Sí. ¿Es aceptable lo que está diciendo? Sí, está bien hecha, bien hecha. Bueno. Sí. Pero te cuento una historia que es absolutamente, que comprueba lo que estamos diciendo. Cuando se produce el atentado de las Torres Gemelas en septiembre, el 9 de septiembre del 2001, hay un acuerdo del gobierno de Bush con los principales medios de Estados Unidos para que no se ofrezcan a los televidentes y a los lectores imágenes de cuerpos mutilados o ensangrentados. Ellos pueden mostrar quizás lo que pasa, hacen las guerras en los países, pero les gusta mostrar a su público lo que pasó con el atentado. Y prácticamente es muy difícil que nosotros recordemos en un hecho que provocó 3.000 muertos, que evoquemos imágenes de cuerpos mutilados o ensangrentados. Cuando se produce el atentado en el underground de Londres, en el metro de Londres, 3 años después, la decisión de Tony Blair, que estaba al frente del Partido Laborista,
fue similar a la de Bush. Él hizo un acuerdo, llamó con los principales medios ingleses para que no aparezcan cuerpos, sangres, hechos violentos que dramaticen la situación y sobre todo que atemoricen a su gente y generen un estado de público. Pero, ¿qué había pasado en el 2004 que no había ocurrido en el 2001? ¿Qué había pasado? Se había inventado la incorporación de cámaras en los teléfonos móviles. Exacto. Entonces la gente sacaba fotos y las incorporaba a Internet. Quiere decir que la tecnología a veces supera los deseos de los gobiernos y las decisiones de las personas. Entonces, frente a las elucubraciones que hacemos de los hechos, la tecnología nos traspasa y decide por nosotros. Y este es un dato, por eso decimos, estamos en medio de una tormenta y tenemos la autonomía de una hoja seca. Sí, sí. Espera. Bien. Porque de allá me hacen señas desesperadas que corte. Tenemos que cortar de vuelta. Me parece bien. Y lamentablemente en televisión tenemos que hacer cortes. Volvemos enseguida. No estás viendo una película del futuro. Estás viendo una película del presente. Y sucede en las aduanas de Argentina. Gracias a la tecnología de la AFIP, nuestro país se suma a las 24 naciones del mundo que ya calificaron como aduana segura, a partir de la incorporación de escáneres que garantizan competitividad para nuestras exportaciones y seguridad en las importaciones, además de un sistema de seguimiento satelital para que las cargas que ingresan al país transiten seguras hasta su destino final. Argentina ya tiene aduana segura. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Si no querés depender de nadie, ¿por qué vas a depender del alcohol? ¿Tenés problemas con el alcohol? ¿Querés ayudar a alguien que los tiene? Llámanos 0800-222-1133. Cedronar, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación. Bueno, me quedé pensando en el corte, el tema de, habíamos hablado de los blogs, la importancia de todo esto, las capacidades que tenemos y el relato de Antonio respecto de la fotografía en los celulares y cómo rompió los esquemas entre los políticos y los medios periodísticos de no mostrar determinadas cosas. Y pensaba entonces un poco el tema de, y todo esto con el lenguaje, ¿cómo se vincula? Porque si ahora puedo escribir, ¿qué pasa con...? Lo primero que hay que decir es que es habitual en la vida académica condenar lo que no se conoce, es decir, demonizar a los medios. Yo tengo una vocación por meterme en los medios y yo no soy ni un apocalíptico ni un integrado, sino un entreverado. Es decir, yo ando metido entre todo, pero saco la cabeza afuera siempre. No sea cosa que te toque. A donde quiera ir, ¿no? No me llevan como enano en manifestación en estas cosas. Eso es entrerriano, ¿no? Entrerriano es mucha honra. Poder repetirlo como tuyo, que bueno. Llevarlo como enano en manifestación, se imagina. Y no tiene perspectiva, el tipo, claro, se va donde va. Bueno, acá lo importante es estar metido en la cosa y buscar la salida donde quiere ir uno y bracear y aprovecharse de lo que ocurre. Entonces, la tecnología siempre ha facilitado la unidad de la lengua. Esto es una cosa importantísima. Cuando se inventó la imprenta, no hubo otra forma más fuerte de difundir la unidad de la lengua que la imprenta misma. Y hoy día está demostrado que la televisión y la radio, sobre todo, y el periodismo escrito, por supuesto, mantienen la unidad de la lengua. Es decir, la mantienen en un tipo de programas, sobre todo, que son los programas informativos, los programas culturales, y donde decae un poco esta unidad de la lengua y se hace muy regional, es a veces en los programas de Chimento o en los programas de niños. Bueno, por ahí decae todo. Bueno, sí, de acuerdo. Ahí decae todo. Quiero explicar esto. ¿A qué se debe el asunto? No es que se deba a un interés lingüístico fundamental, es un interés económico de base. Cuanto más universal sea tu enunciado, a más lugares los vendés. De modo que la CNN avanzó en esto con postulados y asesores lingüísticos muy importantes, donde decía, bueno, busquemos una lengua universal, donde en vez de decir coche, carro, digamos auto, o automóvil, digamos auto, que es lo más dominante. Se ha hecho una estadística, muy bien. Entonces estas palabras por un lado ayuda a la universalidad de la lengua, la televisión, la buena radio, pero además se está demostrado, y esto es interesante, se está demostrando gradualmente, ahora en la Universidad Austral vamos a hacer un centro de estudio para esto, que completará la tarea del observatorio, que es
el diagnóstico de qué riqueza tiene la palabra en televisión, el léxico en televisión. Porque existe el lugar común decir que esto es muy pobre, y se está demostrando claramente que no es así. Hay programas en que lo es y otros no. Digamos, consideramos que los programas infantiles están dirigidos en general por gente que no está capacitada, por gente que ha sido un poco, digamos, a lo mejor manequén, y no tiene el hábito, y maneja a los chicos de dos maneras habitualmente. O lo maneja como enanos, o lo maneja como idiotas. Y entonces viene toda esa imitación de lo que el chico no quiere hablar, que mimi, que titi, que papiti, y esto es ridículo, el chico no se siente identificado con esto. Bueno, pero volviendo al anterior, yo creo que va a irse demostrando cada vez más fehacientemente que hay una preocupación creciente en los medios y tendría que ser respaldado por los institutos de supervisión, por los observatorios de los medios y por los gobiernos para que esta lengua sea cada vez más universal y más rica. Y esto es posible y está demostrado que ya lo están ejercitando muchísimos medios. Pasa también a las películas. El doblaje de películas ya no es esta cosa que antes se daba, de tan improvisada y donde un español traducía de la manera gallega una película norteamericana que era inconsumible para nosotros. Claro, ¿cuántas veces le habrá pasado a usted eso de va a ver una película y entonces prefiere ver el subtitulado y leerlo, sí, y no escuchar ese espantoso español que está traducido? Pero en estos momentos está superando otra limitación que tenían los dibujitos animados, que es interesante, donde la traducción abusivamente mexicana hacía que los chicos hablaran como si fueran chamaquitos. Entonces todo esto se va neutralizando un poco. Y lo del neutro no es en este caso negativo, sino es positivo, porque se va haciendo una lengua más universal. He hablado mucho, perdón. No, hablaste muy bien. Lo que creo... Estas gentilezas que tienen entre ustedes, es una maravilla. Tenemos un contrato. No, lo que quizás yo podría dar acento es la responsabilidad de los padres en todo esto, en cuanto a la oferta de programas infantiles, etcétera, porque hoy en Capital y GBA, en lo que se llama el área metropolitana, el 80% del mercado está con cable, de los que pagan y los que se cuelgan, digamos. Entonces, hoy la oferta que hay de televisión en el área metropolitana cubre el 80% de los hogares, permite que haya programas de todo tipo. Entonces, si los chicos ven determinados programas, también es una responsabilidad de la familia. Entonces, el tema no es tanto a veces lo que los programas o la televisión le hace a la gente, sino lo que la gente hace con la televisión. Entonces, si a la noche, en la mesa familiar, el padre sienta a la mesa al televisor como si fuera un integrante más de la familia e impide que los demás hablen porque tenemos que escuchar a Marcelo, a Susana, etcétera, la culpa no es de la televisión, la culpa es del padre. También creo que hay una responsabilidad de los medios. Los medios no están en el medio. Los medios tienen una función social y tienen una responsabilidad. Por eso nos importa quiénes son los propietarios de los medios. Así cuando vos vas y comprás un alfajor, no te importa quién es el dueño del alfajor, te importa que el alfajor responda a las exigencias bromatológicas para poder ser comestible. En cambio, cuando estás frente a un medio audiovisual o escrito, sí te importa quién es el dueño, porque querés saber si detrás de ese mensaje no hay una opinión ideológica o religiosa, etcétera, etcétera. Siempre detrás de todo mensaje hay una ideología, eso es cierto, pero que no sea demasiado cargada, demasiado orientada. Y querés saberlo. Claro, y querés saberlo. Por lo tanto es importante. Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación, no es solamente la libertad del televidente, sino que hay una responsabilidad de los medios. Y finalmente, el gran árbitro en esto es el Estado. Porque tampoco los televidentes o los padres tienen mucha autonomía en una sociedad tan frágil como esta, donde uno puede estudiar que el ahorro es la base de la fortuna, y le dijo, pero papá, si a vos todos los ahorros te los sacaron del corralito, ¿cómo me estás enseñando eso? Entonces, frente a esa contradicción, el gran árbitro es el Estado. El Estado formando a los docentes para que estas nuevas tecnologías no les sean indiferentes, además las entiendan, y no las odien porque no las comprendan. Correcto. Y puedan darle instrumentos a los padres para que puedan advertir a los hijos cuáles son los mejores programas para su desarrollo. Lo que dice Antonio, yo no es que vaya a traducirlo yo al público, lo he dicho clarísimamente, forma palabras, sino que lo que dice es que en último instante, detrás de esto está esta idea. Para problemas complejos no hay soluciones simples. Seguro. Es decir, no digamos uno u otro. Todos tienen que ayudar en esta gran torta, que es la educación del muchacho desde la casa, de la escuela, desde los medios y la responsabilidad de los gobiernos. Claro. Ahora, yo me quedo con esto, pero lo voy a dejar terminar este bloque con una interrogante que me planteo.
ambos, y yo teóricamente coincido también con ustedes en que tenemos el tema de la responsabilidad de las familias. Ahora, de las familias destruidas, ¿hay familia? El deterioro de la familia, claro que este va a ser tema seguramente de otro programa, pero usted piénselo un poquito en su casa. Para conducir hay que estar bien despierto. No permitas que el cansancio te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Bueno, y yo planteé la responsabilidad, se habló de muchos temas vinculados con todo el tema de la información, los medios, el Estado. Y acá viene otro tema. Cuando nosotros lo presentamos a Pedro Luis, le decimos presidente de la Academia Argentina de Letras. Y la gente tiene toda una sensación, claro, después de verte a vos, ya por ahí empieza a cambiar la imagen del académico, ¿no? La gente, todos teníamos la imagen, que los académicos eran unos austeros ancianos, así, muy vestidos, hablando de una forma muy particular, y decir, che, las academias en la Argentina existen, porque hay muchas academias. ¿Qué hacen las academias? ¿Y qué hacen las academias en serio con la gente? Yo voy a responder por la mía. La academia mía tengo el gusto de decir que es la más mediática de todas, porque hemos trabajado en eso. Cuando yo era vicepresidente le propuse a la presidenta en ese momento, vamos a hacer una comisión de comunicación para articular con los medios. Y me dijo, nosotros no nos debemos a los medios. Si no estamos en los medios no existimos. Por eso agradezco la invitación. Pero entonces a partir de allí hubo una programación en nuestra academia. Yo creé la dirección de comunicación, por vez primera no hay ninguna academia que la tenga, y a cargo está un egresado licenciado en comunicación en estos momentos, que es el que articula con ADEPA y con los 123 radios a que mandamos mensajes todas las semanas. A ver, ¿qué es eso de mandan mensajes? Bien, no mandamos mensajes de texto, para tu tranquilidad, no. Lo que hacemos es, hicimos un convenio con ADEPA. Con ADEPA nosotros le pasamos todas las semanas. ADEPA es la entidad que agrupa los diarios. Asociaciones periodísticas, sí, empresas periodísticas argentinas. Y todas las semanas le mandamos una selección de 3 artículos del Diccionario Panhispánico de Dudas que tratan de cuestiones de dudas realmente argentinas, no de cosas gallegas, ¿no? Entonces esto va digitalizado y ellos lo distribuyen en los diarios del interior. En una columna que yo inventé por título que lleva Por las dudas, con puntos suspensivos. Eso va a 123 radios también, y va creciendo la cadena de radios, y las radios suelen tener, la oferta es que cuando tenga un minuto libre, meta esta lectura, le falle a un invitado, también puede hacer, y va tejiéndose una interesante difusión. En ese sentido, ahora, la nuestra está a la cabeza. Ahora, esa teoría, perdón un poquito, ¿lo comprobás que efectivamente se usa esa información? Sí, porque voy al interior y tengo entrevistas inmediatas, porque la columna es una presentación nuestra en el interior, en primer lugar. Entonces, las radios también me llaman mucho, de modo que es frecuente que aludan a este problema del Diccionario Panhispánico de Dudas. Pero ahí no se agota la cosa, ahora empezamos a mandar noticias. Por ejemplo, estoy mandando una noticia esta tarde que vamos a traer una bagualera de Salta, cosa insólita en una academia para el Día del Idioma, que una mujer indiada cante coplas con caja en la Feria del Libro, con homenaje a una manifestación del idioma en Salta, una mujer ágrafa, por supuesto, ¿cierto?, de pueblo. Entonces, el año pasado tuvimos un cantor de poesía, de canciones sefarditas. Entonces, vamos tomando cosas curiosas. Pero además, te digo, con ADEPA hicimos un convenio de hacer también un aula para periodistas. Y la hemos hecho. ¿Dentro de la academia? Dentro de la academia. Tenemos un aula para periodistas con 20 máquinas que nos donó Intel y que nutrió Microsoft. ¿Les quieren lavar la cabeza a los periodistas? Le queremos no lavar la cabeza a los periodistas, no, enjuagarle un poco el estilo, no lavarle la cabeza. La idea es ayudarlos a los periodistas, porque vos criticás mucho, pero hay que hacer algo por la gente, entonces le ofrecemos esta primera combinación. Estoy pidiendo la posibilidad de que Microsoft mañana, con su generosidad ya característica para con la academia, nos dé un apoyo para un aula virtual, donde podamos lanzarnos a todos los periodistas del interior sin necesidad del espacio físico y aprovechar eso para cursos de docentes y de maestros.
Tenemos ya preparado un curso para el manejo de los diccionarios que me parece que es excelente y que va a tener mucha trascendencia. Entonces, hacemos cosas las academias en este campo y creo que vamos, bueno, veo no, vamos a la cabeza. Ningún país tiene un convenio con la Asociación de Periodistas, ningún país tiene un aula de esta naturaleza, ni siquiera la Academia Española, ¿eh? De modo que hemos hecho mucho en la academia y además tenemos un gusto por participar en cuanto ámbito periodístico nos invitan, porque creo que hay que apoyar en esto. Vos como hombre del periodismo, ¿cómo ves estas acciones? A veces las academias, o lo sabrá Pedro, que cuando dice es muy académico, da la sensación de que están en un Olimpo y no impermeables a lo que la gente siente y dice, pero aparentemente, lo vamos a comprobar si es cierto, su academia tiene una actitud mucho más popular, en el buen sentido de la palabra. Y por otro creo que también este tema de las aulas virtuales son realmente instrumentos magníficos y cuya es mucho más de lo que era la educación a distancia, los instrumentos anteriores. Sí. Estamos frente a un fenómeno de interactividad que yo creo que puede ser muy exitoso. Importantísimo. Más te digo, vamos a seguir haciendo propaganda porque hablo de institución, aunque sea empuje mío, pero tenemos la biblioteca. 30 segundos y nos vamos. La biblioteca virtual más grande en lengua española hecha por una academia es la nuestra, en la biblioteca virtual Miguel Cervantes de Alicante. Así te lo digo. Así directamente. Sí, está toda la poesía gauchesca, toda la poesía tradicional argentina, toda la poesía, hemos rescatado todos los cancioneros de Carrizo. Es decir, que yo puedo ir por internet, entro a y podés consultar las primeras ediciones de 1836 de la colección de documentos de don Pedro de Angeli, los 8 tomos donde está todo el material primero de la fundación de nuestra realidad histórica, y así como esa cantidad de cosas. Un día vamos a dedicar un programa para explicar cómo se puede entrar a los libros desde internet. Esto que dice Pedro, no sé si el tema es magnífico, porque me acuerdo de una anécdota de Borges, cuando era director de la Biblioteca Nacional, que viajó a una universidad americana y le dijeron, bueno, pida un libro. Y él pidió 2 segundos sombra, para ser urbano y no desafiar a la directora del área latinoamericana de la biblioteca. Entonces, no, pero pida un libro difícil. Bueno, tráigame la primera edición del Horario Sentimental de Lugones. Y fue y se lo trajo. 1907, mirá vos. Muchas gracias. Dios mediante, hasta la semana próxima.